Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable por Radio Vox. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero, en los controles como siempre el gran Ulises. Y bueno, hoy como siempre traemos casos judiciales y en esta oportunidad un caso que ya tiene sentencia condenatoria y tiene que ver con un caso de abuso a una menor de edad por parte de su progenitor en un juicio abreviado. Esto significa que se han abreviado los procedimientos y que el acusado aceptó que cometió los delitos por los cuales fue acusado. Tiene que ver con los delitos de abuso sexual simple. Y simple no significa que sea, digamos, algo menor, sino que, ha sido, tratándose de una menor, vamos a tratar de evitar detalles, pero bueno, el abuso sexual simple tiene que ver con que no hubo penetración, pero sí otro tipo de situaciones que vulneran la integridad de una niña. Y hoy nos visita para hablar de este tema la mamá de esta pequeña, y Lucía Vitantonio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Buenos tal? días, Lucía. Buenos días. Gracias por estar hoy en Radio Vox para contar esto, ¿no? Y que para que otras mamás que están pasando por la misma situación puedan animarse a denunciar y bueno, que se puede llegar a una condena en estos casos, aunque a veces parece que resulta difícil, ¿no? Probar estas situaciones. Pero bueno, en este caso ha sido una lucha constante la tuya y tenaz para llegar a esta condena, ¿no? Sí. Bueno, contanos, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, esto empezó el año pasado, en mayo. Amanda vuelve de una visita que tenía con el padre, porque nosotros... Ay, perdón, dije el nombre. Perdón. Bueno. Mi nena vuelve de una visita que tiene con el progenitor, llorando, desesperada, no sabíamos qué había pasado. Y bueno, cuando se calma, nos cuenta que ella había visto al progenitor con su hermanita, de parte del lado de él. Él tocándose adelante de su hermanita, encerrados en la pieza. A ella le había generado mucho mucho estupor. Me decía ella que ella golpeaba la puerta porque él estaba encerrado con la nena y no salía, que ella golpeaba la puerta, no salía. Bueno, cuando él sale, explota de ira contra ella, le empieza a decir cosas. Ella le dice que quiere venir conmigo, quiere ir con mi mamá. Entonces, bueno, ahí empieza y yo hago la denuncia de esto sin saber si era un delito o no. Uh-huh. En la comisaría me decían como que no era un delito, pero de todas maneras me iban a tomar la declaración y yo pedí una orden de restricción. La orden de restricción me la dan, por suerte, y eso permite que mi nena pueda, digamos, sentirse tranquila o segura para después poder contar lo que a ella le estaba pasando, que ella en ese momento no se ubicaba en el hecho, como que ella decía que había sido la hermanita, que ella nunca le había pasado nada. Uh-huh. Bueno, empieza con psicóloga porque empieza a tener síntomas como por ejemplo no querer ir al baño. Ese mismo día, esa misma noche que nosotros vamos a hacer la denuncia, ella se encierra en el baño de la comisaría, no salía y yo le preguntaba qué le pasaba y me decía que nada, que quería ir al baño y no podía, y ahí empieza todo. Empieza a no poder ir al baño, no querer ir al baño, deja de comer para no ir al baño. Claro. Se empieza a hacer encima. Uh-huh. Y bueno, empezamos a ir a la pediatra y la pediatra ya empezó a sospechar que ella estaba haciendo, se llama por rebalsamiento. Uh-huh. Es cuando el niño no quiere hacer sus necesidades y por rebalsamiento va haciendo de a poquito, digamos. Sí. No, dejó de ir al baño directamente, o sea, ella no quería sentarse en un inodoro. Claro. Y era era muy característico de un abuso, claro. Eso. Pero porque ella no decía nada. Hasta ese momento ella solamente expresó lo que había pasado con la hermanita. Uh-huh, sí. ¿Vos tenías alguna sospecha de que ella había podido pasar por alguna situación de abuso? Claro, sí, porque ella de repente, bueno, a la noche no quería dormir, no quería que nos acerquemos, no quería que la pediatra la revise, que eso a la pediatra le llamó muchísimo la atención porque es una pediatra hace años, entonces nunca le había pasado eso. En la escuela dejó de estar presente en el salón, claro. Porque estaba en otro lado. La maestra me decía, es otra Amanda. Uh-huh. Perdón, de nuevo. Me decía, es otra nena. No quería que la maestra se acerque.
estaba muy reactiva todo el tiempo, y ella era una nena que tenía excelentes calificaciones, hacía gimnasia deportiva también. Bueno, en gimnasia deportiva pasó lo mismo. Ella todo roce, todo lo que tenía que hacer con el cuerpo le generaba una angustia. Empezaba a llorar, nos teníamos que ir, dejó de ir a los cumpleaños. Y bueno, recién en septiembre, un día se levanta y me empieza a contar lo que le hacía al papá. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí yo voy, hago la denuncia, y bueno, empieza todo el proceso. Ella quiso hablar con la misma psicóloga que la había atendido en la comisaría de la mujer. Ella pidió. Uh-huh. Pues ella tiene un carácter... me dice, no, yo quiero hablar con la misma psicóloga que hablé la primera vez porque yo confío en ella, me dice. Claro. Entonces, bueno, la llamaron a la chica, habló con ella y, bueno, después tuvimos que empezar a juntar, digamos, las pruebas. Se pidieron informes en la escuela, se pidió un informe en la pediatra y en el caso de ella me avisaron que necesitaba una prueba forense. Sí. Y bueno, yo ahí me enteré que había sido un poco, o sea, que había sido más que tratamientos. Uh-huh. Y que bueno, que habían pasado más cosas. A él se lo imputa por abuso simple, pero también abuso gravemente ultrajante. Sí. Tiene 3 calificaciones. Uh-huh. Abuso gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, abuso simple, uh-huh, y exhibiciones también. Uh-huh. Bueno, ahí es terrible lo que... El tema forense para mí es algo que se tiene que cambiar. Sí. Dentro de, no sé cómo, pero es, no sé, es una manera de revictimizar a los niños que no se puede creer. Sí. Ella, por ejemplo, no quería. Obviamente, una nena que fue abusada no va a querer desnudarse delante de gente y que le hagan casi no quiero decir los mismos tocamientos, pero es muy parecido, porque le hacen, inclusive las hacen poner en posiciones, es tremendo. Y ella empezaba a los gritos. Claro. Y a mí en fiscalía me decía, bueno, hasta que no tengamos el final de ese examen no podemos imputarlo. Y yo decía, pero están locos, les decía yo. Ese examen tiene que ver para, digamos, constatar, determinar si hubo algún tipo de penetración. Sí, no se podía hacer una imputación, no se podía calificar si no se sabía bien qué había pasado. Sí. Entonces necesitaban sí o sí, para poder acusarlo por más que abuso simple, necesitaban eso. Sí. Y bueno, después ella termina internada, uh-huh, porque al no querer ir al baño empieza con dolores muy fuertes, claro, muy fuertes. Después es otro tema, en el sanatorio no la querían tocar ni revisar porque estaba judicializado. Claro. Entonces yo le decía, tengo mi hija que hace meses que está sufriendo dolores y nadie la revisa, nadie me ayuda. Y bueno, el día que la internaron yo me quedé en el sanatorio de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche hasta que logré que la internen. Porque ella tenía dolores terribles, lloraba todo el tiempo. Pero como estaba judicializado, el sanatorio me decía, no, nosotros no podemos hacer nada porque está judicializado. Del lado de la justicia me decía, no, sí, pueden atenderla como o sea, tiene una padecencia, la nena necesita atención. Bueno, logramos internarla y recién cuando la internamos, ella se siente como un poco más cómoda con las pediatras, uh-huh, para que pueda venir un forense a revisarla. Claro. Y recién ahí se pudo terminar al fin el infierno del forense, porque fue la 4ª vez recién. Y fue gracias a las doctoras del sanatorio de niños. Uh-huh. Bueno, realmente un camino tedioso y horrible para ella, obviamente por pasar por todas estas situaciones. Pero bueno, finalmente pudiste lograr, ¿no?, esta condena. Y contanos más o menos cómo fue para que otras mamás puedan, uh-huh, entender también y conocer cómo se puede llegar a la imputación y a la detención, porque generalmente es muy difícil esa primera instancia, sí, ¿no?, de llegar a una imputación y la detención sobre todo, porque obviamente estas personas niegan en principio, en su gran mayoría niegan que hayan existido estas situaciones, obviamente, y bueno, quieren hacerlo, simular, sí, como si fuese un invento de las víctimas, uh-huh, ¿no?, o una confusión.
Entonces, ¿cómo lograste llegar a la imputación y a la detención del progenitor? Lo primero que hice fue no hablar, no contar, no avisar, que eso es re importante porque hablando con otras mamás, es algo que suele pasar cuando se enteran, van y le preguntan al mismo abusador, vos hiciste esto, o van a la casa y lo quieren matar, pues obviamente el impulso mío cuando me enteré también, yo quería la verdad te digo, quería incendiarle la casa. Sí, es lo... porque es tremendo. La reacción, digamos... Pero bueno, me asesoró Hugo Capacio, que es otro papá que fue, mataron a su nena, y me dijo, no hagas nada, así que yo tuve que hacer todo en silencio. Fue un caminito de hormiga y en silencio. No ponerlo en sobreaviso. No ponerlo en sobreaviso, tal cual. Tomarlo por sorpresa. Se van. Claro. Es lo más probable que se vayan. O que te puedan denunciar a vos porque vos lo estás acusando de algo que no hay delito, que no hay prueba. Sí. Entonces, primeramente fue eso, no avisar a nadie, hacer todo en silencio. Obviamente poner la restricción para que ella pudiera sentirse cómoda de poder hablarlo en algún momento. Juntar todas las pruebas lo antes posible. O sea, yo soy una persona, tengo ansiedad, entonces es como que le insistí a la escuela, haceme el informe todo el tiempo. Junté todos los informes y hice todo lo más rápido que podía. Y una vez que nosotros juntamos todo, Fiscalía como que tardaba un poquito. Que un poquito para mí son ponerle 5 días. Claro. Y para Fiscalía me dice, pero hace 5 días que tenés la prueba. Pero yo quiero todo ya. Sí. Entonces, al ver que yo ya tenía todas las pruebas y mi nena estaba sufriendo tanto, pedí ayuda de gente y le enviamos mails a los fiscales. En ese momento la jefa era Serliani y él era Raggio. Le enviamos mails, muchos mails un fin de semana y el lunes me llaman y me dicen, ¿qué pasó, Lucía? Y le digo, no, nada, le digo que mi hija está sufriendo porque esta persona está libre, está caminando por la calle y ella no quiere salir de la casa y yo necesito que ustedes hagan algo con esto. Y lo imputaron e hicieron la captura y a los 2 días tuvo la audiencia imputativa. Él se negó a declarar, no dijo nada y la defensa de parte de él fue que yo era una mamá resentida, que me había separado y que yo estaba como influenciando a mi hija que diga esas cosas. Sí, es la típica. Sí, ellos se tiran solos a la hoguera cuando hacen eso. Sí. Es así. Perdón, ¿el defensor era público o privado? Privado. ¿Particular? Público. Otra de las cosas que yo hice, pero es algo que yo a veces le digo a la mamá cuando me preguntan. Yo siento que cuando hay un abogado, es algo, una percepción mía, cuando hay un abogado particular, muchas veces como que para hacer cada pasito te pide algo y tarda, tiene 20 clientes, tarda. Yo hice todo sola, no puse a nadie. Me manejé solamente con Fiscalía y Fiscalía fue quien defendió a mi hija. Pero no puse nada, no puse abogado, nada. Me manejé solamente con ellos y con mi intuición, básicamente. Pero no, porque yo creo que hubiese tardado más. Y cuando se hace la imputación, se presentan todas las pruebas que fueron contundentes. ¿Las pruebas serían la cámara Gesell que le hicieron a tu hija? No, la cámara Gesell la hicieron después. Ah, bien. Sí. Primero se hizo... ellas fueron a la psicóloga de ahí, del Centro Penal de Justicia. Sí. Mi nena más chica y mi nena más grande. Sí. Mi nena más grande fue donde se apoyó todo el relato de mi hija más chica, porque ella fue la que vio las consecuencias que sufrió ella debido a esto. Inclusive llegar a estar internada, que después mi nena volvió a estar internada de nuevo, porque tuvo como una recaída en febrero y casi se muere, básicamente. ¿Qué le pasó ahí? No quería sentir ella. Esto le pasa a un montón de nenes y es re importante que las mamás sepan, porque me ha pasado de que me han dicho, a mi nene le pasó exactamente lo mismo y yo le he dicho, fíjate que puede estar siendo abusado por lo que le está pasando. Ellos empiezan a hacer por rebalsamiento, como te decía recién, porque no quieren sentir que nada pase por sus genitales. Entonces dejan de hacer sus necesidades.
y ella tuvo una obstrucción y la obstrucción era tan grande que casi le tienen que cortar los intestinos y ponerle una iostomía, una bolsita, porque no había manera de que ella quiera hacerlo, o sea, que ella quiere ir al baño. Y dejó de comer, o sea, no comía, dejó de comer, se puso flaquita, se le veían todos los huesos. Y esa es otra de las cosas, de las consecuencias que sufren los niños, que les pasa esto. Y es muy, no sé si la palabra es así, pero es como muy de manual. Es literal, una mamá me dice, mi hija está pasando esto, le digo, fíjate qué le está pasando a tu hija, y a los días me escribe y me dice, tenías razón. Y eso sería re importante que los papás y las mamás sepan, porque me ha pasado un nene que lo llevaron, por ejemplo, al hospital, y al nene no lo contuvieron como lo tendrían que haber contenido, e inclusive le hicieron un procedimiento, como una enema. Imagínate un nene que está siendo sometido por alguien de esa manera, que encima le hagan eso, o que los mismos papás los reten porque no comen, o los retan porque se hacen caca encima. Claro. Y los nenes están haciendo eso porque están siendo víctimas. Son síntomas. Inclusive, Lucía, vos me contabas, cuando charlábamos antes del programa, que tu nena no manifestó síntomas antes. No. Sino que ella empezó a manifestar síntomas cuando ve lo de su hermanita, pero Sí. ella ya había estado siendo sometida por el progenitor con anterioridad. Sí, ella ubica los abusos a los 4 o 5 años. Pero por eso dentro de la imputación no se sabe bien ni cuánto tiempo pasó ni cuándo fue. Porque los síntomas ella no lo tuvo a los 4 o 5 años, los tuvo el año pasado en mayo. Puede pasar que haya una resignificación, porque los niños cuando son chiquitos, estos no sé cómo, estos monstruos, que tampoco son monstruos, pero bueno, estos perversos lo toman de manera de juego. Entonces el niño o niña no se da cuenta que está siendo abusado, es un juego. Entonces no tiene síntomas. Cuando el niño o niña cae, que es un abuso lo que le estaban haciendo, resignifica eso y empiezan a hacer síntomas. Entonces en el caso de ella, yo sospecho y las psicólogas sospechan que pasó el año pasado, porque empezó con los síntomas ahí, pero pudo haber habido también una resignificación y que haya sido antes. Por eso es re importante. A mí mi familia me decía, no hay pruebas, pruebas físicas, no lo van a meter preso. La gente me decía, estás luchando con algo que no va a pasar, no te ilusiones. Y la verdad es que se escuchó el relato de ella, y con la palabra de ella fue la imputación. O sea, bastó la palabra de ella, porque en lo forense no había pruebas de que haya habido, digamos, una penetración. Claro. Pero igual se tomó en cuenta todo lo que ella dijo. Todo lo que ella dijo y lo que dijo también la hermana de las consecuencias que ella había sufrido. Lo que ella dijo en Cámara Gesell, esta vez sí. Fue lo que dijo en Cámara Gesell, que, a ver, son relatos que no pueden, que una nena de su edad no puede conocer. Entonces los detalles que ella dio en Cámara Gesell tienen que ver con una realidad y no con un invento, como en muchas ocasiones quieren hacer ella creer. dio detalles precisos, por eso también piensan que la última vez que ella lo ve fue un abuso también. Porque ella da detalles muy precisos, se ubica muy bien en el tiempo, espacio, se ubica, o sea, en el tiempo, digo, no se ubica en el año, suponete, porque es chiquita, tiene 8 años, ahora cumplió 9. Pero sí se ubica en la casa, se ubica en los detalles, se ubica en el horario, se ubica en todo, en ese sentido. Y ella da detalles físicos de él, lo voy a decir, de su miembro, por ejemplo, que son característicos de él, que ella no lo podría haber sabido nunca. O, por ejemplo, una de las cosas que ella dice con el tema del esperma, o sea, el tema de la eyaculación, y todos esos detalles que es imposible que una nena los pueda saber. Y ella cuenta, hay 2 o 3 relatos que cuenta en la Cámara Gesell, que uno es cuando él la somete, o sea, ella cuenta detalle por detalle cómo él le dice lo que tiene que hacer. Y después hay otro que dice ella que ella estaba jugando y él aparece de atrás, desnudo, y hace que ella lo toque a él. Así, ese tipo de detalles hay muchos y son muy, muy, muy explícitos.
para Claro. ella. Sí, son cosas que una criatura de esa edad no conoce, No. obviamente, y que tampoco los puede inventar. No tiene, digamos, No hay manera. no hay maneras de que lo relate si realmente no ocurrió. Entonces, realmente, bueno, es terrible, ¿no? Es importante tremendo. que, sobre todo, bueno, ella también quiere que esto se conozca, Sí. por eso estás hoy acá. Sí. La verdad que me sorprende la valentía de una nena tan chiquita, ahora tiene 9 años, como Sí. vos decías, y que ella misma te pida que lo deja conocer para que, bueno, no le pase a otras nenas o nenes esta situación. Inclusive ella denuncia, ella quiere hacer la denuncia, cuando me lo cuenta me dice, yo quiero ir ya a denunciar. Y yo le decía, era un sábado de la noche, le digo, ¿no querés que esperemos al lunes? No, quiero ir ahora. Vamos ahora a la comisaría, me decía. Bueno, le digo, vamos. Yo la acompañé en todo momento y ella quiere que todo el mundo sepa, me dice así ella, yo quiero que todo el mundo sepa lo que me hizo mi papá y que él no se lo haga nunca a nadie más. Ay, perdón, voy a llorar. No, está bien, es lógico. O sea, yo por eso vengo acá, porque tengo el permiso de ella. Si Claro. ella me hubiese, o sea, si ella diría que no quiere, o sea, que Claro, quiere pasar sí. la página y no se habla más, yo hago lo que ella quiere. Claro, por supuesto. Y ella me pide eso. Ella, por ejemplo, me decía, van a ir los canales al juicio. Yo quiero que todos se enteren. Yo quiero que todos los nenes sepan. Ay, perdón. No, tranquila. Yo quiero que por todos favor. los nenes sepan que pueden hablar y que lo van a meter presos a los que le hagan eso. Y quiero que las mamás no lo reten a los nenes y que sepan que nada, que somos víctimas y que les crean. Ella quiere eso, que a los nenes le crean. Y bueno, y que haga justicia. Obviamente que haya justicia. En el caso nuestro, ella quería más años. Yo también. Claro. A él le dieron 8 años. y 6 meses. Y cuando yo le dije, hija, le van a dar 8 años. Y me dice, me dice, pero yo tengo... Y empezó a hacer la cuenta. Y me dice, ay, mamá, va a salir a los 17. Me dice, ¿qué vamos a hacer cuando salga? Le digo, bueno, hija, le digo, no sé, nos iremos. Le digo, quédate tranquila, que no va a pasar nada. Pero obviamente que el deseo de ella era que él no salga más. Sí. Y como que no entiende por qué sale. Y sí. Ella no entiende por Es qué él va a lógico. salir y ella va a ser chiquita todavía. O sea, sí, va a ser chiquita, va a tener 16, 17 años. Claro. Pero bueno, nosotros también fuimos a juicio abreviado porque un juicio oral y público pasan años y en esos años a estos perversos le dan derechos. Sí. Que le dan derechos de salida, le dan derecho de esperar el juicio en la casa. Ellos pueden salir si lo piden. En cambio, cuando es un juicio abreviado, como este, son efectivos. O sea, esos años ellos, supuestamente, Sí. tienen que estar ahí detenidos. Sí o sí tienen Y que eso nos daba a nosotros como una paz Una y una tranquilidad, calma claro. de que por Como lo menos para- unos años él iba a estar ahí. Y además, lo primero que me dijo a mí el fiscal, por eso también agradezco que me haya tocado ese fiscal, es que una vez que está hecha la condena, ella se puede sacar el apellido. Vos sabés que eso te iba a preguntar, si tenían Nosotros lo hicimos por pensado eso. Sí. alguna cuestión de esa. Amanda, perdón, mi nena, lo primero que quiere es eso. Ella en la escuela, por suerte, ella va a la normal 3 y por suerte le respetaron eso. Desde el primer día ella dijo que no quiere que le digan ese apellido, así que en la escuela la llaman por el apellido mío, el materno. Ella, bueno, otra de las cosas que había hecho, ya había tachado su apellido de todos lados después de que pasó esto. No quería ese apellido. Claro. Y para ellos es una carga enorme tener el Claro, apellido por de la supuesto. persona que les dañó la vida. Sí, sí. Entonces íbamos a lograr más rápido, con un abreviado, poder sacarle el apellido. Claro. Y es lo primero que pensamos porque después de la Cámara Gesell vino el fiscal y nos dijo, mira, las pruebas son contundentes, a él le darían más años, es seguro que le van a dar más años, pero bueno, tiene estos derechos hasta que lleguemos a juicio. Con el abreviado logramos que sea antes, que él esté condenado, que él se auto diga culpable Que reconozca y su- poder, claro, sus delitos responsabilidad. y poder sacarle el apellido. Así que cuando el jueves fue el juicio, lo primero que hicimos cuando salimos, yo le pregunté cómo hago ahora. Y ayer, día viernes a la mañana, ya tenía el acta para poder ir a tribunales y sacarlo.
Bien. Que eso es otra de las cosas que nosotros le dimos prioridad para la paz de ella. Claro. No, sin duda. Realmente, bueno, la condena fue a 8 años y 6 meses. Sí. Los delitos, como vos decías, son abuso sexual simple, agravado por el vínculo, abuso gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, y exhibiciones obscenas agravadas. Todo por ser el ascendiente, ¿no? El progenitor. Ajá. 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Así que, bueno, la cantidad de años que él ya viene cumpliendo prisión preventiva Él desde ya el hizo mismo un momento año, que hiciste la denuncia. en octubre, sí, desde octubre del año pasado. Y la jueza, cuando fue la audiencia el otro día, me dijo a mí que si hubiese sido ella, le hubiese dado muchos más años por el daño que él causó, no solamente a mi hija más chica, sino a mi hija más grande. Tuvo 2 intentos de suicidio desde que pasó esto. Ay, perdón, no. La verdad que es como una bomba que te cae en la familia. Supuesto. Porque mi hija más grande, si bien ella dice que no fue abusada por él, sí a ella le genera mucho dolor ver a su hermana sufrir de esa manera. Por supuesto. Entonces, el primer intento de suicidio ella lo tiene después de la cámara Gesell, a los días, porque fue muy fuerte, pero ellas lo querían hacer porque ella, como te digo, las dos quisieron siempre justicia desde un principio, y yo obviamente que todo lo que hice lo hice con el consentimiento de ellas dos. Claro. Y la segunda vez que se quiso suicidar fue hace un mes nada más, que estuve internada también. Y fue después de que me dijeron que el juicio iba a ser ahora el 21. Y la verdad que los daños colaterales que hacen estas personas son tremendas, porque a nosotros nos atravesó de una manera que te explota todo, como que te explota la casa, te explota todo. Es una situación sumamente compleja que uno no está preparado para llevar adelante, para encarar esa situación. Me imagino en el primer momento el no saber qué hacer. Sí. Lo pienso como mamá también, en tu lugar, y realmente es terrible. Realmente no encuentro, vos decís qué hacer, y a veces por ahí la justicia tiene sus tiempos y vos querés todo ya. Sí. Y bueno, todas estas situaciones que la revictimización y demás, bueno, habría que revisar, ¿no? Todos los procedimientos que se llevan adelante. Imagínate que... Sobre todo con los menores, ¿no? Porque bueno, un adulto vos decís, bueno, más o menos puede aguantar algunas situaciones y circunstancias, aunque no corresponde tampoco, pero bueno, pero con los niños tendría que pensarse un procedimiento menos invasivo, menos, digamos, violento para ellos, ¿no? Imagínate, yo voy a dar un detalle horrible, pero yo creo que el tema del abuso sexual infantil tiene un tabú tan grande que la gente no dimensiona cómo es. Pero imagínate que los forenses, yo no sabía en qué momento mi hija empezaba a gritar de por qué no. Porque yo, si bien yo estaba dada vuelta, entonces no veía qué pasaba. Cuando se lo hacen, cuando en el sanatorio, que están las 3 médicas y por eso ella se siente cómoda para poder hacerlo y terminarlo de una vez, porque es un horror, es una tortura tal cual, es tortuoso. A ella el doctor la hace poner en una posición que es la misma posición que la ponía el papá. Entonces mi hija dice, no, eso no, por favor. Claro. Perdón, espantoso. Es tremendo espantoso que le hagan eso a los chicos. Realmente sí. Y gracias a las doctoras le dijeron, pero el tacto lo tuvieron las doctoras, no el forense. Me mandaron un forense, un hombre de 1,90 más o menos, gigante así, y mi hija tapada abajo de la sábana, no queriendo nada, o sea, sí estaba aterrada, pobre hija. No, un espanto, eso y realmente. Estaban las doctoras y la doctora le dijo, por favor, no le hagas eso. Le dice, ponela en otra posición porque esa es la posición del papá. O sea, era la típica posición con la que él la ponía. Y gracias a la doctora logramos que se termine esa tortura. Pero no, o sea, es inexplicable cómo, sabiendo que estos chicos pasan por todo esto, le vuelvan es como volver a hacerle lo mismo. Sí. Y es muy feo. Terrible. Es horrible.
Bueno, Lucía, yo te agradezco que hayas venido hoy a Se Presume Culpable a contar, bueno, esta situación tremenda, ¿no? Pero, bueno, vos querías hacerlo como te lo pidió tu hija. Y para cerrar, ¿qué le dirías a las mamás que, bueno, están en esta situación, ¿no? Yo les diría que vayan por todo, porque es así, acá o vas por todo o no conseguís nada. Me pasa a hablar con mamás todo el tiempo después de que pasó esto, y me dicen, lo tuyo fue un milagro, vos tuviste suerte, y la verdad que no tuve suerte, la verdad es que fue tortuoso para nosotras, pero fuimos por todo. Y yo, por ejemplo, me ha pasado decir, bueno, yo pasan 8 meses y Fiscalía no me llama. A mí no me importaba si no me llama Fiscalía, yo iba a la Fiscalía. Claro. Y yo sé que no todas tenemos la posibilidad, y lo entiendo un montón, pero lamentablemente cuando vos no sos como un picasesos de la justicia no se mueve, porque hay muchísimos casos. Hay muchos casos y lamentablemente es así, tenés que ser muy insistente, creerle a los chicos siempre, eso es fundamental. A veces como que se relativiza todo y bueno, a lo mejor lo tomó mal, a lo mejor el papá la agarró y ella no. Si el nene no se siente cómodo, si la nena no se siente cómoda, hay algo. Si ven un síntoma como este, pero es en todos los casos el tema de rebalsamiento, de hacer caca por rebalsamiento, eso también es típico, típico síntoma. Que se fijen, que se fijen, o sea, que presten atención a los chicos, que le crean. Y sobre todo eso, perseverancia. O sea, hay que ser perseverante. Yo sé que es re difícil porque es re desgastante. A mí me pasó, inclusive con el tema laboral y todo. Pero no queda otra. No queda otra que estar ahí todo el tiempo. Y nada, eso diría yo, de ser muy insistente. Y buscar justicia, siempre. Por más que te digan a mí, yo tengo mi familia policía y me decían, no lo vas a conseguir, va a salir caminando, no importa, yo lo hice igual, fui por todas y por suerte, tuve la bendición, diría yo, sí. de que se hizo justicia. De que se pudo hacer justicia. Sí. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más Se Presume Culpable.